Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Y en este momento entonces tenemos a dos personalidades junto a nosotros, que es el coronel aviador en situación de retiro. Yo antes decía retirado, ahora decimos... No, es porque también dice así. Álvaro Quiroz, que justamente actúa como curador honorario del Museo Aeronáutico, coronel Jaime Mergali, y además fue piloto de helicópteros e instructor. Qué lindo debe ser manejar un helicóptero. Sí. Ahora después lo comentamos. Miembro fundador de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay. Y también con nosotros el capitán aviador retirado, doctor Eduardo Mazzucchelli, él sí asesor de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, docente universitario, piloto de reactores e instructor, miembro del número de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay. Y estamos aquí porque queremos hablar de precisamente el Aeropuerto Nacional de Carrasco y todo un tema interesante que tiene que ver con la historia y el museo de aviación que tenemos, que poco se conoce en nuestro país. Buenos días, les doy la palabra. No sé quién de los dos empieza. Me señalan que Álvaro Quiroz. Bueno, porque soy más viejo tal vez. No sé, por el conocimiento. No, al contrario. Les agradecemos la invitación al programa y que podamos hablar del General Berisso, que fue hoy el aeropuerto internacional de Berisso, de Carrasco se llama General Berisso. Justamente, yo lo que tengo acá es que Berisso, que nació en Montevideo en 1887, un 6 de noviembre, además de, que ingresó en la escuela militar, alférez de artillería, se crea la escuela de aviación militar en Los Cerrillos. Destaqué dos o tres, porque es larguísima la historia. Claro. 1927, dirigiendo Berisso la Escuela Militar de Aviación, el predio del actual aeropuerto de Carrasco se usa como campo de maniobras aéreas. Y creo que esa fue, digamos, la primera vez que se hizo esta como campo de maniobras y que el aeropuerto empezó a cumplir con esa función de aeropuerto, que en aquel momento no era todavía como tal. Es el predio donde hoy funciona el aeropuerto. Y en 1928 publica un estudio cómo debe organizarse la aeronáutica militar. Y con eso, de alguna manera, es un elemento para que luego, por allá por el 1935, y bajo su consejo, se cree la ley de aeronáutica militar como arma del ejército, así como la Dirección de Aeronáutica Civil, y lo que establece formalmente algo así como la institucionalidad de la aviación civil en el Uruguay. Miren ustedes, por eso Berisso, la historia que tiene y por qué es tan significativo en nuestro país. Y casi nadie se da cuenta de que el Aeropuerto Internacional de Carrasco se llama Berisso, ¿verdad? Sí. No lo tenemos tan presente. Esa es una de las razones por las cuales nosotros en este momento estamos de alguna manera reivindicando la imagen de Berisso. Berisso, un hombre que fue de los típicos de su tiempo, ¿verdad? Un hombre de principios del 900. Berisso fue, aparte de un individuo muy longevo, porque vivió 84 años, un hombre de una vida muy sana, de una vida muy ordenada, fue por sobre todas las cosas un administrador. No solo fue un pionero como aviador, fue un administrador y fue un visionario en cuanto a cómo debía desarrollarse la estructura de nuestra aviación, la estructura orgánica de nuestra aviación.
no es que estuviera solo, no, había otros cerca de él, muy cerca de él. Hubo otros que quedaron por el camino, que estuvieron muy cerca de él, ¿verdad? Porque no todos tuvieron la posibilidad de vivir tantos años, en un momento en el cual además la aviación estaba creciendo, estaba desarrollándose. Y nosotros siempre decimos que Berisso era un hombre de un perfil muy bajo. Entonces se lo conoce por sus actos, por sus hechos, por sus resultados como administrador, como aviador, como personalidad. Pero siempre decimos que si él estuviera en este momento aquí, seguramente no estaba ni en un estudio de radio, ni en ningún lado que pudiera llamar la atención o darlo a conocer, ¿no? Él seguramente estaría haciendo su tarea, ¿verdad? Como la hizo desde el punto de vista profesional, como piloto que voló durante muchos años, incluso llegó a volar ya a una edad en la cual la mayoría de las personas se jubilaban, ¿verdad? Él seguía volando, y creo que esas características del general Berisso son las que nosotros debemos destacar, las que nosotros debemos resaltar. Además, también algo llamativo, fue piloto de un globo libre, o sea, no sabía que existía el brevet de piloto de globo. Claro, porque él, cuando fue becado a Argentina para ser piloto, uno de los requisitos era que además tenía que volar en globo, ¿no? Claro. Él no completó el curso en globo porque tuvo que venir, terminó el curso de piloto de avión, y no le dio para terminar, pero llegó a volar, incluso fue el primer uruguayo que voló solo en globo el 11 de mayo de 1917, o sea, él cruzó el río de la Plata en globo, en solitario, y fue el primer uruguayo. Y como no había podido terminar eso cuando él lo becan en 1918 a Estados Unidos, logra obtener el certificado de piloto en el Aeroclub of America en Estados Unidos. O sea que además completa su requisito como piloto de globo. Además intentó o hizo, no estoy segura, un super viaje en ¿qué era? ¿En biplano? Biplano. Claro, con muchas ciudades en el medio. Claro, él era un hombre, o sea, cuando uno... Era un aventurero. Claro, un aventurero, pero era un líder, era un visionario, y tenía una vida muy ordenada. Entonces era referente de muchos lados. Muchos libros, hay un libro que es Who is Who, que es Quién es Quién, que es muy importante a nivel internacional, y como el primer uruguayo es él. Después Brasil sacó uno parecido, al referente era él. Y Uruguay sacó una empresa importante, una editorial importante, cuando sacó Uruguayos Contemporáneos en la década del 40. Él era uno de los que figuraba ahí. O sea que en esos primeros años era un referente, y él era un individuo muy tranquilo, muy respetuoso. Era referente, todos los que eran presidentes y ministros de defensa de aquel tiempo, de la guerra y marina, a él lo tomaban como referente, y como había tenido una visión de mundo, porque había estado formado en Argentina y formado en Estados Unidos en 1919, él tenía una formación no solamente en la parte militar, porque uno le conoce un poco la parte militar, pero en la parte civil hizo muchas cosas por su manera de ser. En la vida misma, él tiene una vida tan ordenada que él formó parte de una asociación pro alimentación racional. Era una organización. Por eso lo logró. Y después sacó una publicación de vida plena y sana. ¡Qué maravilla! Él era el director de esa publicación. Y esa publicación era referente cuando las elecciones del Rey de Reyes, que creo que todos conocimos, porque nosotros éramos de leer porque era una lectura amena y rápida, ¿no? El referente en Uruguay era él.
A él le mandaba una nota, se ve que artículos que salían en esas revistas terminaban llegando a Estados Unidos en las elecciones, lo adaptaban y entonces lo tomaban como referente. Lo tomaban como referente. Claro. Estamos hablando de Cesáreo Berisso. Leonardo Berisso. Cesario Porque Leonardo. aparece Sí, la L de Leonardo. Porque Cesáreo es más difícil. Leonardo Berisso, que además llegó a general y se retiró, digamos que con todos los honores. Es el primer general aviador del Uruguay. El primer General general aviador del Uruguay. Y ahora ustedes están organizando un homenaje, ¿cómo lo llamamos? Una conmemoración. Sí, exactamente. El jueves 19 se cumplen los 75 años del primer aterrizaje de una aeronave en el aeropuerto de Carrasco. Aeropuerto que estaba en construcción y nosotros tomamos como fecha simbólica de comienzo de las operaciones del aeropuerto ese 19 de septiembre. Porque Berisso, junto con el alférez Alcides Luzuriaga, que era su mecánico de confianza y uno de sus amigos, Berisso era un hombre que se caracterizó por cultivar la amistad con quienes integraban sus tripulaciones como técnicos, ¿verdad? Luzuriaga fue uno de ellos, Dagoberto Moll fue otro de sus mecánicos de apoyo y amigo. Y bueno, ese 19 de septiembre del 44, Berisso y Luzuriaga, en un avión Fairchild PT-19, de cabina abierta, madera y tela, ¿verdad? Impresionante. Hicieron el primer aterrizaje en la pista conocida en aquel entonces como la pista norte-sur del aeropuerto, que todavía hoy está, por supuesto, remodelada y ampliada, pero ellos operaron en esa pista. Ellos la bautizaron. Podríamos decir que sí. Esa primera pista. Y poco tiempo después se iniciaron ya las operaciones regulares en el aeropuerto. Eso es una historia muy, muy rica, ¿verdad? Justamente nosotros el jueves 19 vamos a tener un acto académico dentro del aeropuerto por una cuestión hasta locativa. Es un evento que se realiza con invitación, ¿verdad? Claro, pero no es abierto para todo público, porque no cabría. No sé, exactamente, porque además el aeropuerto, desde que se realizó aquel primer aterrizaje, nunca ha dejado de operar. Es cierto. Estuvo siempre abierto y siempre funcionando. Y justamente el jueves es un día de operaciones intensas, ¿verdad? En ese mismo momento, bueno, vamos a estar recordando la figura de Berisso. Álvaro tiene que ver en eso, en esa primera parte de lo que es el acto académico, donde vamos a recordar. ¿Y a qué hora va a ser ese acto académico? Eso va a ser a las 10:45 de la mañana. Y después, bueno, vamos también a hacer alguna referencia. Sí, la prensa está invitada. Ya somos de los invitados. Y además, bueno, autoridades nacionales también, ¿no? Las autoridades, exactamente, la comunidad aeronáutica. Y después de eso vamos a hacer una semblanza de lo que ha sido la historia del aeropuerto de Carrasco, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque desde hace ya varios años nosotros tenemos en el aeropuerto un modelo de gestión donde los operadores privados trabajan en conjunto con la autoridad aeronáutica. Eso es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y de nuestra actualidad, por supuesto. Pero también hay un pedacito de la acción de Berisso en esto, aunque no lo veamos fácilmente. Si Berisso y otros como él en su momento no hubieran pensado en un modelo de aviación civil, de desarrollo de la aviación en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Claro.
en ese momento, cuando comenzó a funcionar el aeropuerto, decía, si Berisso y otros como él no hubieran tenido esa acción, ¿verdad?, de pensar en el desarrollo, esa visión, exactamente, hoy seguramente estaríamos en una realidad muy distinta. Muy ¿verdad? distinta, seguramente. Bueno, además no estaríamos comunicados con el mundo. Esa es la visión que tenía Berisso. Que él decía que en ese momento los aviones paraban en Porto Alegre y en Morón, en Argentina, y pasaban por arriba del Uruguay. Claro. Y la única comunicación que tenía en 1936, 38, el Uruguay, era el puerto de Montevideo. Y en ese momento ya la aviación estaba en pleno desarrollo. Claro, porque él además se inició por allá por 1916, o sea que él se inició muy temprano en el siglo. Con la aviación se inició, nació con la aviación. Es que él sabía que el avión podía llevarnos a cualquier lado y muy rápidamente, mucho más rápido que los barcos y que el puerto y todo. Y además él, en ese momento lo que hacía, que en aquel momento se llamaban raid, quería demostrar que el avión y un uruguayo podía llegar. Él en 1925 ya hizo un raid de 4.500 kilómetros. Fue hasta Asunción, hasta Mendoza, y quiso cruzar hasta Chile para vencer la cordillera y el avión no le permitió. Y después, en 1929, intentó llegar a Nueva York. Bueno, lamentablemente le falló el avión en Colombia, pero pudo cruzar la cordillera. Y después, en 1935, hizo lo mismo. Sí, en ese caso, hasta se incendió el avión. En 1929, sí. Complicado, le falló el ¿no? motor. Sí. Pero era un proyecto que él quería llegar hasta Nueva York. Pero quería demostrar que el avión y el Uruguay podía hacer eso, podía abrir rutas aéreas. O sea, el concepto que tenía él no era parte solamente militar, sino era parte del desarrollo del país. Era humano, era de la comunicación de los seres humanos. Y siempre decía que lo necesario él era tener buenos aeropuertos. La comunicación no era solamente por el puerto, era con aeropuertos. Y insistía en tener aeropuertos. Era un gran visionario. Coronel Álvaro Quiroz, capitán doctor Eduardo Mazzucchelli. Lamentablemente se nos terminó el programa. Bueno, como toda la vida, ¿no? Llegó, sí, el tiempo es así, ¿no? En televisión y en radio decimos el tiempo es tirano, bueno, no sé si es cierto, pero corre rápidamente. Muchísimas gracias por haber venido, por permitirnos hacer esta comunicación con el público. Y entonces el jueves 19 a la hora 10:45 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el general Cesario Leonardo Berisso, es que se realizará este acto de conmemoración. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar de Berisso. Los vamos a invitar nuevamente. Bueno, vamos a charlar más profundamente sobre todas esas hazañas divinas, sobre todo en aquella época donde sí era una hazaña, era jugarse la vida enteramente. Hoy, bueno, puede haber un accidente aéreo, pero es mucho menos común. Me decían que es mucho más común tener un accidente en la calle que habiendo subido a un avión. Es el medio de transporte más seguro. Es el medio de transporte más seguro. Aunque uno le tiene tanto miedo cuando el avión se levanta, ¿verdad? No, es divino. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y nosotros le decimos a la audiencia que el próximo domingo a las 6 de la mañana, las mejores notas, esta va a ser una de las notas que va a estar, que la vamos a reproducir tempranito en la mañana, porque de 6 a 8 reproducimos la grabación de las mejores notas del programa anterior, y a partir de las 8 de la mañana en vivo con ustedes hasta las 12. Santiago Pereira en el control técnico, y nosotros les decimos hasta el próximo domingo. Chao. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.